Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy es jueves, día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. A todo dar, gracias. ¿Y tú? También bien, estoy repensando tu columna de hoy respecto de este diferendo que hay, pues según entiendo, entre el presidente y la propia secretaria de Educación Pública respecto de la existencia de esta carta de la responsiva de los padres para regresar a clases. Y bueno, como queda bastante claro que la carta existió, que la descartaron, que hay ahí un problema de mala coordinación, por lo menos del presidente con su secretaria de Educación. Pero quizá el problema más amplio que nos remite este incidente, pues es que este asunto del regreso a clases está cada vez más complicado y el gobierno con menos claridad de qué les está pidiendo, ¿no, Joaquín? A los padres de familia, de qué les está pidiendo a los maestros. Porque por una parte el presidente dice que hay que regresar a clases y yo creo que tiene razón, es muy importante y hay una especie ya de necesidad pues psicológica, social, desde luego educativa, de que las clases y las escuelas empiecen otra vez a darse de una manera normal. Pero por otro lado estamos todavía en un contexto muy anormal de la pandemia, de manera que no se puede simplemente decir, pues vamos a regresar a clases. Llueve, truene o relampaguee, porque no es posible hacer eso. Hay que al mismo tiempo decirle a la gente cómo. Estamos hablando de millones de niños, millones de maestros también, por lo menos de 1,5 millones que tienen que volver a las clases solo en el ámbito de las escuelas públicas. Y pues eso necesita como un diseño muy cuidadoso y como una explicación muy clara de qué es lo que hay que hacer para lograr esto. Y me parece que no se está dando, no solo no se está dando, sino aparecen estas discusiones que revelan pues una falta de coordinación al más alto nivel. No sé cuál es tu impresión, pero creo que sí. La intención del presidente de que volvamos a clases en estas condiciones, pues va a ser como un llamado a misa que van a escuchar pues pocos padres de familia, porque no está bien hecho el llamado. Está confuso, contradictorio, y además hay que volver a clases, pero inmediatamente después, pero esto es voluntario y cada quien lo decide. Me parece que el resultado va a ser que no va a haber un gran regreso a clases. No sé cuál es tu impresión. Mira, los niños quieren volver a clase, niñas y niños quieren volver a clase. Sin duda. Esto es lo que yo he percibido. Hay algunos padres que ya dicen que ya vayan a clase, ¿sí? Sin duda. Y lo que sí tengo claro es que no se puede aplicar un protocolo nacional, un protocolo para todos, porque no es lo mismo tú conoces una escuela en las afueras de Chetumal que uno en la colonia del Valle, que una en la selva de Chiapas, que otra en la sierra de Guerrero, que otra en el desierto de Sonora. Digo, son mundos completamente diferentes. Absolutamente. Además, hay en cada escuela, ya no digo en cada estado, como tú mencionas, sino en cada escuela hay necesidades diferentes respecto de volver a clases en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Cuál es el asunto número uno a cuidar en el lugar de clases?
la ventilación. Mira, las escuelas en Chetumal están de antemano destinadas, por su inmensa mayoría, a estar ventiladas por el calor, porque de por sí necesitas que circule el aire. Entonces, probablemente en una escuela de las afueras de Chetumal, como tú dices, el problema número uno de la ventilación esté relativamente más resuelto de antemano que una escuela, pues no sé, digamos en Ciudad Juárez, en donde hay unos inviernos, o en Hermosillo, unos inviernos tremendos, y claro, hay unos problemas de ventilación en el verano muy fuertes, pero hay unos problemas más bien de que no quieres que haya ventilación en el invierno por el frío. Entonces lo que tienes pues son escuelas diseñadas de otra manera, con aire acondicionado, etc. Cada escuela es una pequeña célula que debe ser resuelta en sus términos para efectos de que puedan volver los alumnos y los maestros a tener clases presenciales. Esto necesita también, Joaquín, no solo la planeación detallada, estado por estado, ciudad por ciudad, barrio por barrio, escuela por escuela, también necesita dinero, Joaquín. Necesitan decirle a los padres, pues aquí está los cubrebocas, aquí están los aparatos que ventilan el asunto, aquí están el gel, y aquí están las pruebas para que las tomas de temperatura, las pruebas para niños que puedan tener o empezar a presentar síntomas. Es decir, es un asunto que cuesta dinero, y yo no he oído en toda esta invitación o convocatoria del gobierno federal a volver a las escuelas el tema de cuánto va a costar, ¿no? Hay muchas escuelas abandonadas, escuelas donde pues el tanto tiempo de no estar utilizadas, hay muchas vandalizadas, ¿no? Que se han robado, que han destruido, que han pintarrajeado. Hay otras que no tienen agua, es decir, hay otro asunto de inversión en que las escuelas estén realmente en buen estado para que regresen los alumnos. Así que me parece que conforme se acerca la fecha, estamos viendo a un gobierno que tiene una tarea enormemente compleja adelante, que es darle cierta garantía o garantías a los niños y a los padres y a los maestros para que regresen a las escuelas, y una generalidad, una falta de cuidado, de precisión, de dinero para que este regreso sea algo que no ponga en riesgo a la gente, que no agrave la pandemia, que dé garantías y que resuelva eso que dices tú, que es verdad. Hay una necesidad, unas ganas muy claras de parte de los padres y de los niños de volver a las escuelas, porque ha sido demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo con los niños en las casas, demasiada carga para los padres, sobre todo, pienso yo, para las mujeres. Entonces, me parece que el gobierno está respondiendo a una necesidad, como tú sugieres, Joaquín, muy profunda de la sociedad, pero no le está diciendo bien cómo hacer las cosas. Yo creo que hay tiempo, aunque ya muy poco, pero la verdad es que tampoco vemos activarse el procedimiento en los estados, no vemos gobernadores muy comprometidos con el asunto. En fin, en general es como un llamado a misa a la que mucha gente quiere ir, pero no así, no en estas condiciones de incertidumbre, ¿no? Es mi impresión. Y una ausencia total
Héctor, doctor Héctor Aguilar Camín, una ausencia total del Consejo General de la Salubridad y de la autoridad sanitaria en esto. ¿Qué hemos escuchado de la autoridad sanitaria del regreso a clases? Nada. Muy importante, muy importante. Pero a ver, desde luego no hemos escuchado nada de ese consejo en esta coyuntura, pero tampoco en las otras. Quizá la omisión institucional más seria y de mayores consecuencias que ha tenido el gobierno en esta pandemia es no activar ese consejo. Porque ese consejo, Joaquín, tiene, una vez que lo activas, unas facultades legales extraordinarias porque está atendiendo emergencias y por tanto, una vez que los expertos que están ahí se ponen de acuerdo, sus decisiones tienen una fuerza cuasi constitucional como ley, como obligación de los ciudadanos. Entonces me parece que este gobierno ha desaprovechado impresionantemente esta institución que le hubiera podido dar consistencia a sus decisiones, conocimiento, autoridad en el sentido del conocimiento y autoridad en el sentido legal, porque las decisiones que toma ese consejo, según la Constitución, tienen calidad de ley mientras dura la emergencia. Entonces, sí, es un muy buen punto. No hemos puesto esto en la discusión y es una institución que está ahí, que no han utilizado durante toda esta pandemia, y en lugar de eso nos han puesto a este subsecretario a darnos discursos que fueron muy atractivos al principio y fueron perdiendo su eficacia hasta volverse discursos que en lugar de credibilidad provocan lo contrario. El fracaso comunicativo del gobierno a través del subsecretario López-Gatell es cada vez mayor y el boquete de credibilidad es cada vez más grande. Entonces, tiene razón. Este Consejo de Salubridad es uno de los grandes ausentes institucionales y una de las grandes equivocaciones, yo creo, del gobierno. Quizá para poder tomar, Héctor, las decisiones en Palacio. Bueno, pero es que a lo mejor te conviene, si para, digamos, a lo mejor lo que le convendría al presidente en esto no es tomar todas las decisiones él, porque al final va a cargar con todas las responsabilidades él. Y en una pandemia de este tipo era imposible pensar que no iba a haber consecuencias malas. Bueno, las ha habido, probablemente empeoradas por las decisiones que se toman en Palacio, y en lugar de compartir esa responsabilidad de una manera inteligente e institucional, las asume como una ganancia, pero es una ganancia política, desde luego, pero es una ganancia que al final de la línea del problema se vuelve una responsabilidad no compartida. Porque él no puede decir, pues yo hice lo que me dijo mi subsecretario López-Gatell, porque no es así, todos lo sabemos. En cambio, si hubiera podido decir, estas decisiones están tomadas por el consejo más autorizado que hay en México para esto y que tiene facultades constitucionales para esto, y haberse cobijado ahí, ¿no? En lugar de salir a campo abierto solo. En fin, pues te mando un abrazo, querido Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.